Ay, Kerem Bürsin. ¿Qué está pasando con este hombre y el amor después de Andercel? De verdad que parece que le ha cogido un miedo tremendo a volver a enamorarse, y hoy vamos a desgranar el porqué. Porque aquí no vamos a vender humo, vamos a ir directos a la chicha del asunto. O sea, piénsenlo. Kerem y Ande eran la pareja de moda, ¿no? Todo el mundo los amaba, eran pura química en pantalla y fuera de ella. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Y desde entonces hemos visto a Kerem un poco esquivo. Como si tuviera una alarma puesta cada vez que se acerca a alguien interesante. ¿Y si este es el verdadero motivo de su temor a amar tras Andercel? Mucha gente dice que Kerem es un tipo que se entrega por completo en las relaciones. Y si te entregas al 100% y la cosa termina, el golpe duele el doble, ¿verdad? Imagínense pasar de tenerlo todo a quedarse con las cenizas. Para ser honestos, a mí me da que el fin de su relación con Ande le dejó una herida bastante profunda. No es solo un se acabó y ya está, es un me destrocé por alguien y al final no funcionó. Eso te hace replantearte todo, te genera una inseguridad brutal. Y a esto sumémosle la presión. Cuando eres una figura pública y tu relación es un tema de conversación mundial, el fin también lo es. Cada vez que se le ve con alguien, los medios saltan, las redes sociales explotan y él debe sentir esa mirada encima. Es como si tuviera que demostrar que ha pasado página, que está listo para otra cosa, pero por dentro quizás todavía está lidiando con lo anterior. Para mí, eso es una carga muy pesada. Muchos dicen que está enfocado en su carrera, y sí, seguro que lo está. Pero eso de enfocado en la carrera, a veces es la excusa perfecta para no lidiar con cosas más complicadas, ¿o no? Lo que yo creo que está pasando es que esa experiencia con Ande tan intensa y tan pública, le enseñó una lección muy dura sobre la vulnerabilidad. Quizás ahora prefiere mantener las distancias, protegerse. Es como si se dijera a sí mismo, la próxima vez, no me voy a abrir tanto, no voy a dejar que me toquen el alma así. Y es entendible, ¿eh? ¿A quién no le ha pasado algo parecido en su vida, aunque no sea en el ojo público? Cuando te hacen daño, levantas muros. Y en el caso de Kerem, esos muros deben ser altísimos y a prueba de balas. No es que no quiera amar, es que quizás le da pánico sentir esa vulnerabilidad de nuevo, ese riesgo de volver a salir herido. El amor verdadero implica abrirse de par en par, y si te han dado un portazo fuerte, es normal que dudes antes de abrir la puerta de nuevo. Piensen en él rodeado de fans, de cámaras, de expectativas. Se siente como si tuviera que ser el Kerem perfecto, el que supera todo rápido. Pero la vida real no funciona así, el corazón no funciona así. Creo que está en un proceso de curación que nadie ve, o que él no deja ver. Y es una lucha interna, porque por un lado está el deseo natural de conectar con alguien, y por otro, el miedo a revivir la misma película. Podría ser que después de una relación tan mediática como la que tuvo con Ande, donde todo el mundo opinaba, juzgaba, idealizaba, Kerem haya decidido que el amor para él tiene que ser algo mucho más privado, más seguro. Algo donde no haya tanta interferencia externa. Quizás por eso se le ve tan reservado, tan selectivo con su vida personal ahora. Está reconstruyendo su confianza ladrillo a ladrillo. Y la verdad, es fácil hablar desde fuera, ¿verdad? Pero si algo hemos aprendido con él es que es un tipo sensible. Y cuando eres sensible, las experiencias, sobre todo las amorosas, te marcan más. El miedo a amar después de Andercel podría ser simplemente una consecuencia lógica de una experiencia que lo transformó. Le hizo ver que amar con intensidad puede ser maravilloso, pero también puede ser devastador si no se cuida. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Es miedo a volver a sufrir, o simplemente está esperando a la persona correcta sin prisas?